terminar con el grupo anterior, entonces, porque no los voy a ver el viernes. Entonces, pues vamos allá a iniciar. Entonces, pues vamos a comentar en forma muy rápida, pues todo lo que viene en estos días. Una es la próxima semana, ya como ya pudieron observar, ya se está considerando el regreso presencial hasta cierto punto, ¿sí? O sea, yo todavía estoy así como que a reservas, pero bueno, la idea es ya ir considerando ese regreso. Posteriormente, también las situaciones de ir considerando la parte de el poder considerar las actividades tanto de prácticas como de exposiciones. La próxima semana estarían iniciando las exposiciones, por lo tanto necesitamos ya ir checando esos detalles también, o sea, muy, muy importante. Entonces, de ahí también el aspecto de la parte práctica. El día de mañana tenemos la parte presencial del equipo, ¿sí? Vamos a todavía considerar, si quieren, esta semana el 50%, pero la próxima semana sería el otro 50%, pero si en algún momento se está diciendo que ya se regresa en forma presencial, pues tendremos esta práctica de mañana y la de el jueves, considerarla como presencial, y más que nada porque ya la siguiente semana, que es 14, ya no tendremos chance de retomar esta práctica que nos llegase a faltar. Entonces es importante que mañana y el siguiente jueves estemos en forma presencial para avanzar con el punto de la práctica. ¿Me explico? ¿Sí me explico o no me explico? ¿Ah? ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Perfecto, entonces, ahorita que estoy tratando de ir viendo, entonces ya tengo fechas, tengo ya todo hasta cierto punto programado para que tengamos dicho avance y podamos tener avances bastante significativos de lo que vamos a estar trabajando en estos días. Entonces, sí es importante que pues no nos estemos atrasando para que tengamos dicho avance y podamos trabajar en los mejores casos lo que tenemos pendiente. Sí, la ventaja es que vamos, creo yo, bien. Nada más algunos detalles que tenemos que ir corrigiendo, checando, checar las fechas, todo para que no haya ningún problema. Entonces vamos a poder trabajar de esa forma y tener eh, la posibilidad de tener los tiempos justos. Tenemos ya las fechas, ahorita voy a retomar las fechas, todo lo necesario para poder avanzar. El día de mañana, como le dije, vamos a trabajar con la práctica y entonces el día de hoy terminaríamos con la teoría, la práctica sería mañana, ¿sí? Y la siguiente semana nos estaríamos viendo para el primer equipo expositor, ¿sí? Entonces es importante que todo eso lo vayamos sincronizando mucho, muy bien y no tengamos ningún problema de que se nos esté faltando algo. ¿Sí? Otra cosa importante es que en el caso de los expositores, sí es importante que si pueden esta semana checar lo referente al lugar, a sede donde se va a realizar la exposición. ¿Por qué? Porque si no, nos van a ganar los tiempos. O sea, ya es la próxima semana y ya es un hecho el poder avanzar con las prácticas. Entonces sí les encargo muchísimo ese rubro. Consideremos varias posibles sedes, ¿no? Como primera sería la biblioteca del edificio 3, una opción, ¿sí? Otra segunda opción sería la Biblioteca Nacional. Ahí hay también una sede para poder realizar exposiciones. Una tercera, así como que en cuestiones de, de facilidad hasta cierto punto, porque me queda claro que también dependemos que nos permitan entrar, ¿no? Pero digamos sería Biblioteca Nacional, Biblioteca 3, Biblioteca Nacional. Habría una opción también en la academia, pues en el laboratorio, tener una opción. Hay una cuarta en la misma opción de la academia, que sería el estudio de grabación. Ahí lo veo complicado por el simple hecho del lugar. El lugar es hasta cierto punto cerrado y medio limitado en tamaño, pero ahí tendríamos la posibilidad de tener una pantalla, ¿sí? Pero en el laboratorio es igual grande hasta cierto punto
y se permita, y bueno, nada más ahí el problema es que no tendríamos el cañón, aunque el compañero, me parece que es David, nos dijo que posiblemente habría la opción. Entonces, si es así, pues ya Sí, profe, yo tengo, lo puedo prestar sin problema. te agradezco mucho. Entonces, pues ya nada más sería checar bien la sede. Yo diría que en algún momento a lo mejor podría ser el laboratorio por las cuestiones de luminiscencia, o sea que podemos ahí tener hasta cierto punto pues lo que se requiera para que se pueda visualizar. No sé qué tanto es factible en el salón. Entonces, todo eso hay que irlo puliendo lo más que se pueda, lo más rápido posible para estar listos, porque iniciamos, aquí están las fechas, el equipo 1 iniciaría el 4, el equipo 2 el 6, permítanme tantito, ahí está. Sí, entonces 4 y 6 tenemos exposición, entonces es la próxima semana. Y recordemos, en base al documento, es que ya se estaría considerando la parte presencial, entonces ya nos estaríamos viendo la próxima semana en salón o laboratorio, ¿sí? Para poder hacer las exposiciones. El jueves sería la segunda parte de la práctica 3B y concluimos la práctica 3. ¿Sí? Ahorita yo trabajé el lunes con el grupo 5 y se avanzó bastante bien, ¿sí? Se hizo una dinámica, me apoyaron, ¿sí? El montar el equipo, el preparar todo, el hacer video, el estar haciendo tomas de imágenes, todo, fotos, para poder optimizar los tiempos y estuvo bastante bien. Entonces, sí es una petición bastante grande. Si quieren considerar llegar todos, sin problema, nos distribuimos. Hasta cierto punto funcionó porque también el estar, pues, a lo mejor no se cumple la cuestión de estar separados, pero cuando estuvimos trabajando ahí no hubo problemas para estar cerca de la actividad. Algunos estuvieron allí ayudando y estuvo bastante dinámica, se avanzó esta primera parte sin ningún problema. La próxima semana concluimos. Entonces, yo considero que mañana, pues no creo que debe haber problemas. Yo el día de hoy lo tuve que manejar igual en línea por la situación de que pues no pude estar, bueno, iba a estar el día estuve el lunes y el jueves, entonces hoy se iba a manejar en línea, comparación del otro grupo que sí iba a ser presencial el viernes, pero tengo unos problemas el viernes, entonces no los puedo ver. Entonces la idea es tener todo eso listo, entonces mañana no hay que llevar nada, simplemente su cuaderno para llevar las anotaciones, todo lo referente. Vamos a ver el concepto de sensibilidad y respuesta en frecuencia. ¿Va? Me gustaría que me dijeran en qué punto nos quedamos la teoría ya para concluir y ver si vemos algunos conceptos que les dejé pendientes ahí. Profe, una duda. Ajá, sí. Entonces, ¿con quién nos tendríamos que acercar para checar lo del lugar donde vamos a exponer? Bueno, una sería, si dicen, bueno, si se logró conseguir los auditorios. Recordemos que o en la Biblioteca Nacional o acá, la ventaja es que son lugares cerrados y pues podemos estar, digamos, sin tanta iluminación. Pero si dicen, bueno, ya es un hecho con David, a lo mejor podríamos considerar el salón. El único problema que yo veo que fuese en el salón es la luz que pudiese ver. Si es así y hay mucho problema porque a lo mejor no se distingue, a lo mejor si quieren lo que podemos hacer es que el día de mañana que tengamos la práctica, investiguemos si van a haber actividades el lunes y el miércoles de la próxima semana en algunos de los laboratorios para que si no hay actividad, los consideremos, ¿sí? Y si no, pues tratar de buscar alguna sede en la cual nos permita el poder estar ahí, el buscar en algún punto nos permita hacer la proyección con ayuda del proyector del compañero y trabajamos. Entonces aquí nada más es un poquito ver eso. Algo que también he visto esta semana, bueno, es que ha habido muy poca afluencia, pero la próxima semana no sé cómo voy a estar la situación. Entonces son cosas que tenemos que ir checando. Sí les encargo mucho el poder buscar la sede para que tengamos esa posibilidad de poder trabajar, ¿no? Esa sí es la única que les pido, a ustedes estar checando eso para que podamos avanzar. ¿Sí? Yo les podría proponer el laboratorio, pero yo sí dependo de que no haya actividad. Si no hay actividad, adelante, muchachos. ¿Vale? Y eso podemos preguntar mañana.
¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Algo más, muchachos? Ok, entonces, regresando a la parte de la presentación, ya también para terminar, o sea, tengo que ir cerrando ya lo que va faltando. ¿Hasta qué punto nos quedamos? Creo que vimos hasta parte de, concluimos la parte de micrófonos inalámbricos, me parece. Fenómenos, ¿los vimos? Creo que vamos a empezar con esto, profe, apenas. Perfecto. Bueno, nos falta bastante. Entonces, pues ya vimos en cuestión del Eso sí uso. lo vimos, profe, perdón. ¿Perdón? Sí lo vi. Eso sí lo vimos. ¿Ah, sí? Creo que nos quedamos en el efecto Larsen, ese es el que ya no vimos. Ah, perfecto. Muy bien. Ok, muy bien. Qué bueno. La verdad es que qué bueno que sí avanzamos porque, bueno, ya la idea de aquí es hoy terminar con las diapositivas, la información y que nos quede claro lo que se va a hacer en las dos actividades de la práctica, que son las siguientes diapositivas. Las características, pues es la parte técnica de los dispositivos, en este caso micrófonos. Y ya vimos un poco la cuestión del uso, lo que es, las diferentes formas de cuál podemos denotar un micrófono y que al fin y al cabo va a depender mucho del uso, de la aplicación, de la forma en la cual está radiando el sonido. Pero entonces necesitamos saber muy bien las especificaciones del elemento pues para aprovecharlo al 100%. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver lo que son las características. Una de ellas es la sensibilidad. La sensibilidad pues es un elemento que es el que vamos a trabajar el día de mañana, que vamos a medir el voltaje que nos va a arrojar el micrófono. Entonces voy a trabajar. Ay, ya no. Bueno, ahí sí lo vuelvo a hacer todo. Entonces, la sensibilidad es un parámetro que nos va a arrojar un valor numérico. Y ese valor numérico es un valor que nos tiene que dar el micrófono a la salida del elemento. Tenemos el micrófono, ¿sí? Y yo en la entrada voy a poner una fuente de excitación. Esa fuente de excitación va a generar una señal conocida. Esa señal conocida dijimos que ¿de cuánto va a ser? Esa es una señal conocida, en este caso de 1000 Hz, con ¿cuánto de nivel de presión sonora? Recordemos, a ver, Morales, en forma general, ¿cómo está referenciada la sensibilidad? Nos dice que la sensibilidad es que es una relación de qué. Espero, me estoy acordando. No, no es como dice en la diapositiva, profe, de un volt sobre Pascal. Exacto, son milivolt sobre pascales, exactamente. Ah, ¿Sí? ¿es milivolt? Ahí hace mención de volts, pero bueno, vamos y lo digo milivolts por lo siguiente, porque al fin y al cabo lo que registremos en cuestión, ahí tenemos una ecuación en relación a decibeles, ¿sí? Pero vamos a irnos a elementos digamos, más directos, en la cual tengo mi micrófono y normalmente la sensibilidad es la relación de la salida con respecto a la entrada. Y lo que vamos a estar recibiendo son valores en milivolts. Ahorita les explico por qué dice un volt. Pero bueno, esa sensibilidad va a estar asociada al voltaje que me entrega la salida con respecto a la entrada. Y entonces, en la salida tengo una señal en milivolts y que va a estar dependiendo de cierta presión sonora. Entonces, recordemos que la vez pasada les comentaba qué pasa o cuánto necesitaría yo de pascales para que yo dependa nada más del voltaje que me entregue a la salida. Entonces, ¿cuánto tiene que ser mi nivel de presión sonora que yo ejerce a la entrada del micrófono? ¿De cuánto tendría que ser? ¿Se acuerdan? ¿De cuánto es?
¿no? ¿Podría volverlo a repetir, profe? Es que bueno, no sé si sea yo, pero se me está cortando mucho. Bueno, comentaba que yo voy a meter una señal conocida, en este caso de 1000 Hz, ¿sí? Y que ese micrófono va a recibir esos 1000 Hz y entonces al final me va a entregar una señal eléctrica, un voltaje en el orden de milivolts, ¿va? Ahora la pregunta es, ¿de cuánto tiene que ser el nivel de presión sonora que esté suministrando el altavoz hacia el micrófono para que yo asegure que dependa nada más de los milivolts que me está entregando el micrófono? ¿De cuántos pascales o de cuántos decibeles tendría que ser? Era de un pascual, ¿no? Exacto, Arisa. De un pascal para poder asegurar los milivolts que me entreguen, ¿sí? Y entonces yo tengo que agregar cuánto equivalente en decibeles. 94 decibeles. Exactamente, 94 decibeles de nivel de presión sonora en ponderación A, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿y con qué lo puedo estar monitoreando? Con el sonómetro. Exactamente, con el sonómetro, y ese sonómetro tengo que ponerlo en forma paralela con mi micrófono para estar monitoreando esos 94 decibeles. Pero como en su momento lo comentó algún compañero, pues sí dependemos mucho de los que estemos ahí en medición, estemos tomando lecturas y todo, de tratar de estar lo más callado posible. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos tomando lecturas de un micrófono y entonces está captando todo. Entonces puede haber muchas variaciones de presión, pero la idea es que estemos en el entorno de 94 decibeles para poder asegurar el pascal. Y entonces el voltaje que me entrega aquí, ¿sí? Ya habíamos hablado, aquí nos hacen referencia, y lo comentamos, que la sensibilidad pues va a depender mucho del componente, del tipo de micrófono. Veamos que en el dinámico manejaba que de 1 a 5 milivolts, ¿no? Y entonces es un voltaje muy pequeño. Entonces ya esos 5 milivolts sobre Pascal, pues ya sería los 5 milivolts. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Y ahora, cuando nosotros no tenemos una referencia, vamos a ver que esa sensibilidad, aquí nos muestra una sensibilidad en decibeles que es 20 por el logaritmo de la sensibilidad entre la sensibilidad de referencia. Aquí nos ponen un volt sobre Pascal. Cuando nosotros no sabemos la impedancia de carga, o sea, que sea diferente a los 600, se considera un volt sobre Pascal, pero cuando tenemos la referencia de la carga, podemos encontrar lo que puede ser hasta de 0.775 volts, cuando es el luz cero. Entonces, en forma general, lo van a manejar de esta forma para poder hacer la referencia y el valor de referencia sea un volt. Y entonces, cuando tú lo despejas, si te das cuenta, te queda el antilogaritmo de la sensibilidad que te entregue entre 20 multiplicado por un volt, pues ya nada más te queda esa expresión. ¿Sí? Y entonces aquí ya tenemos una expresión que nos va a poder permitir tenerlo en forma lineal o en forma logarítmica, como lo podemos ver en la diapositiva. Y entonces con esos son los parámetros que vamos a estar trabajando, ¿sí? O sea, nuestra magnitud son voltajes, son por pascales, pero ya la magnitud que vamos a estar registrando en ese caso, pues va a estar en el orden de microvolts o milivolts en el mejor de los casos. Y ya comentamos que en el micrófono de condensador, pues puede ser en el orden de 10 a 20 o 30 milivolts de voltaje, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en relación, y con eso pues vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a anotar y vamos a decir, bueno, me dio 1, 2, 5 o 6 milivolts a la salida del micrófono. Ya de ahí vamos a sacar, y bueno, aquí rápidamente tenemos dos ejemplos bastante sencillos, en el cual podemos ver la sensibilidad de este micrófono, en el cual nos arroja una señal de 1 pascal, ¿sí? Ya dijimos que a 1000 Hz, y que para este micrófono se entrega una sensibilidad de 20 milivolts sobre Pascal, o sea, es una sensibilidad bastante alta, ¿sí? A comparación del caso B, en el cual tenemos la misma presión de 1 pascal, y nos entrega una sensibilidad de 1 milivolt pascal, y entonces una sensibilidad muy baja, que posiblemente en la mayoría de nuestros casos estemos cerca de este rango.
Continuando con la presentación, la siguiente es la respuesta en frecuencia. Y la respuesta en frecuencia, le voy a pedir a alguien que me eche la mano. A ver, José Luis Rodríguez, ¿puedes echar la mano con la lectura para poder avanzar? ¿Sí tienes chance de tener el micrófono activo? O bueno, ¿quién dijo yo? Si quiere yo, profe. Adelante, Gal. La respuesta en frecuencia de un micrófono indica la variación de la sensibilidad con respecto a la frecuencia. Como los micrófonos responden de manera diferente en función de la frecuencia de la señal de entrada, el fabricante elabora la curva de respuesta de un micrófono, que es la representación gráfica del nivel obtenido de la capacitación de sonidos de igual intensidad pero de distinta frecuencia. ¿Toda la diapositiva? Sí, por favor. En la figura 20 observamos la curva de respuesta en frecuencia de diferentes micrófonos. Idealmente interesa un micrófono con una respuesta plana en todo el espectro de frecuencia audible, curva 1, aunque en la práctica siempre encontramos micrófonos en los que su sensibilidad es más o menos constante en un margen amplio de frecuencias, curva 2. La mayoría de los micrófonos son más sensibles ante unos tonos que otros, curva 3 y 4, y los micrófonos de mala calidad ofrecen una respuesta irregular en frecuencia. Así es. Entonces aquí observamos en esta gráfica, como bien lo comentó el compañero, en la cual si alcanzamos a percibir la gráfica 1 es casi, o sea, es plana en todo el espectro en frecuencia, o sea, ideal, ¿no? O sea, que tengamos de 20 a 20. Pero, pues, la realidad es otra, ¿no? En la cual observamos la gráfica roja y vemos que hay una caída, ¿sí? Desde 20 Hz y se empieza a hacer plana hasta los 40, se mantiene constante y se mantiene constante. Y de ahí, aquí hay algo interesante, que hay una pequeña subida, o sea, una cierta ganancia en forma natural, pero en los 15 o 16 kilos pues, decae, ¿no? Entonces es algo que está bastante, digamos, relacionado a que la calidad pues, sí va a depender del tipo de micrófono. En sí, vamos a ocupar con dos micrófonos que hasta cierto punto van a ser comunes en las prácticas de los demás compañeros. Y algo interesante fue de que cuando medimos la respuesta de un micrófono, se ve la señal y de repente pum, una caída, pero muy drástica en 18 kilos. Entonces ahí, pues uno diría en forma ideal, pues sería que, pues que trabaje de 20 a 20, ¿no? Pero ya electrónicamente, ya el dispositivo ya por naturaleza tiene una caída y pues no podemos hacer nada. Entonces ahí pues ya dependemos de la calidad del componente. Entonces a retomar un poquito lo de la tarea que les dejé de micrófonos en cuestión de las características y un poco lo que vienen las características de esos micrófonos que hayan investigado y observamos esas curvas, ¿no? Y el tercer caso, observamos que el tercer caso pues tiene una caída bastante drástica en baja frecuencia, o sea, no es nada bueno en baja frecuencia, y ya de ahí se vuelve plano y se sube, ¿no? Entonces es muy bueno en altas frecuencias. A comparación de la 4, que observamos que la 4, pues es hasta cierto punto plana, pero en la frecuencia de 1 kilo en adelante, decae completamente. Una pendiente muy prolongada, y entonces no es bueno para altas frecuencias. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar de dos formas, ¿sí? Para poder obtener esa señal. Entonces esto, en acabo esa sensibilidad, pues es nada más de una sola frecuencia. Entonces, ¿de qué forma podríamos nosotros sacar la respuesta en frecuencia? ¿O qué es la respuesta en frecuencia? Ya en forma de conclusión. Pues es el nivel de salida a esa frecuencia, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿de qué forma yo puedo obtener mayor, digamos, una mejor respuesta en todo el intervalo de frecuencia? ¿De qué forma lo podríamos medir? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cuáles serían las alternativas a seguir? O sea, para medir la respuesta de frecuencia del micrófono, Ajá. podría ser con un barrido de frecuencias y analizarlo en un analizador de espectro. Posiblemente. El que nos comentaba de hacerlo por octavas. Ok. Puede ser por octavas, ¿no? O sea, pues porque imagínense hacer el barrido
comportamiento, pero tendré que estar tomando lecturas del momento del barrido, porque si nada más vería el barrido y observaría algo como lo que se hacía con los tonos, pero no tendré que estar tomando lecturas en forma continua. Pero si lo hacemos como bien lo comenta Araiza, pues mejor lo hago por tonos, y entonces lo hago por octavas, entonces bueno, 125, 250, 500, 1, 2, 4, 8, 16 y ya, ¿no? Y entonces hago mi gráfica y tengo el comportamiento hasta cierto punto en forma muy burda, pero lo puedo tener, ¿no? Idealmente, ¿qué sería mejor? Posiblemente a tercios, ¿no? Porque tengo más datos, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces, Sí. ahí se genera un tono a esa frecuencia y se mide el nivel de presión sonora. Así ¿Es lo es, que se realiza? así es. Ok. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ya nosotros manualmente pues hacemos la unión de puntos casi, ¿no? ¿Sí me explicó? Ya si lo hiciéramos a frecuencias más, o a anchos a bandas de frecuencias más altas, digo, bueno, más, digamos, de un tercio de octava, un doceavo de octava o un veinticuatravo, lógicamente serían muchísimos los puntos, pero nos llevaría mucho tiempo. Y entonces el tiempo es lo que estamos limitados, entonces vamos a tratar de hacerlo a 8 o 10 bandas de frecuencia para poderlo realizar. 8 o 10 frecuencias específicas. ¿Sí queda claro la actividad? ¿Sí queda claro? ¿Puede volver a repetir, profe? Claro, Por favor. sí. Sí, o sea, la idea es que la sensibilidad es el valor que nos entrega a una frecuencia, en este caso central, que sería 1 kilohertz, y nos da un valor en voltaje. La idea es que ahora hay que sacar la respuesta, y si te das cuenta, la respuesta de frecuencia pues, es la sensibilidad dependiendo de la frecuencia. ¿Sí? Y entonces, para poder sacar la respuesta de frecuencia, lo que vamos a hacer es generar un conjunto de tonos, 125, 250, 500, 1, 2, 4, 8 y 16, ¿sí? Y registramos el valor en voltaje que nos arroja. Ya que tengo eso, lógicamente ya después lo convierto a decibeles y obtengo ya el valor de decibeles y ya de ahí lo que voy a hacer es unir los puntos para sacar hasta cierto punto su respuesta en frecuencia. ¿Sí queda claro? Ahora sí. Sí, profe. Sí, profesor. Va. ¿Qué otra forma podríamos hacerlo? Con la transformada rápida de Fourier. Bueno, recordamos que el análisis que vamos a hacerlo lo vamos a hacer con el analizador de espectro, en este caso por la FFT, la transformada rápida de Fourier, y entonces vamos a ver las espigas ahí, ¿sí? Pero ¿qué otro tipo de señal me podría servir? ¿Ruido? Ruido. Uh-huh. ¿Qué tipo de ruido? ¿Blanco? ¿El blanco? Blanco. Ruido rosa y ruido blanco, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí hicieron su tarea? Sí, Ok. profe. Poquito, sí. Ahorita lo vamos a comentar, pero bueno, ¿por qué el ruido rosa o el ruido blanco? El ruido blanco porque es plano, ¿no? Su gráfica. ¿De dónde a dónde? De eso sí no lo encontré. De 2020, ¿no? De 20 a 20, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces ya dijimos, perfecto, tenemos un ruido que tiene una intensidad constante porque sabemos en analogía de la luz blanca que está constituido por todos los colores a la misma intensidad o a la misma potencia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero yo preguntaría, pero entonces el ruido rosa, ¿qué tengo en el ruido rosa? ¿Sí me explicó? No, profe, yo no entendía a qué se refiere. Ajá, o sea, ¿sí hicieron la tarea? ¿Sí investigaron lo que es el ruido rosa y el ruido blanco? Es que va como en decaída, ¿no? ¿De qué forma? O sea, y aquí, O sea, empieza alto en las bajas frecuencias y a las altas frecuencias va como en decaída, como una rampa. Es inversamente proporcional a la frecuencia. ok, Según yo tengo entendido que decae 3 decibeles por cada octava, ¿no? ok, perfecto, muy bien. Ahora aquí yo preguntaría, y ahorita acabas de comentar algo interesante, por lo tanto, ¿en qué tipo de análisis tendría que estar comparando eso, lo que me están comentando? O sea, ¿en qué momentos nos queda claro que tenemos dos tipos de análisis, que dijimos que por FFT, que ya lo vimos en clases pasadas, y también por bandas de frecuencia, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí. Bueno, ahorita vamos a dejarlo, más que nada para rescatar la imagen y tenernos claros, es que vamos a sacar la respuesta en frecuencia por dos formas. Una, por tonos puros, y por lo menos a una octava, ¿va? Claro ahí, ¿no? Registramos, damos el valor, lo apuntamos y ya ahí lo convertimos a decibeles y de ahí lo graficamos. Y la otra va a ser por ruido, y lo voy a dejar así, ruido rosa y ruido blanco. Y ruido. ¿Cuál es el correcto? Vamos a ir checándolo poco a poco. Entonces, ¿sí queda claro lo que se va a hacer? Sí, profesor. Bueno, déjenme sacarle una vez foto, subo esto y vamos avanzando, ¿sí? Para que también no nos atrasemos, porque tenemos mucho. Y entonces, eso es en forma muy burda la actividad que vamos a hacer el día de mañana. Lo que me gustaría pero eso va a ser con ayuda de ruido rosa y ruido blanco. Entonces, ahí comentaron que el ruido rosa pues tiene un cierto decaimiento, un cierto comportamiento y que pues va a estar interactuando. Lo vamos a centrar en dos rubros. Voy a quitar la presentación tantito y aquí es donde les voy a pedir su participación, ¿vale? Entonces, voy a hacer mis dos displays, mis dos pantallas, ¿sí? Una por PT y el otro por bandas de frecuencia, que puede ser una octava o un tercio de octava, y que en este caso son en forma logarítmica. ¿Sí? Yo preguntaría para el compañero que me dijo que el ruido blanco es constante, ¿en qué momento? ¿Por FFT o en forma logarítmica? A ver. En FFT, ¿no, profe? Ok, ¿verdad? Y entonces aquí con una línea azul voy a poner ruido blanco, ¿va? Ok, muchas gracias. En el caso del ruido blanco, ¿cómo lo estaríamos observando? ¿Cómo lo estaríamos escuchando? ¿De qué forma? ¿Cómo lo veríamos y en dónde lo veríamos? A ver, compañeros. Vamos a tratar de ser un poquito más rápido, más dinámico para que nos alcance el tiempo. ¿De qué forma lo observaríamos? Digamos, por bandas de frecuencia, ahí comentaron un cierto decaimiento, ¿no? Por bandas de octava, ¿no? Algo así dijeron por ahí. Pero eso fue para el rosa, profesor, de los Ajá. 3 decibeles. Y entonces, eso estás de acuerdo que estás comentando por bandas de octava, y entonces sería algo así. Voy a poner ruido rosa con color rojo, y entonces estaríamos viendo algo así, ¿no? En teoría, ¿no? Por lo que comentas, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Entonces ya ahí vamos aclarando. Ahora, ¿cómo observaría el ruido blanco por bandas de frecuencia? Plano, igual lineal. Plano, ok. Vamos a dejarlo así. Voy a poner el color acá, tanto acá como acá. Dice que es igual en ambos lados. ¿Coinciden los demás? Macías, Alba, Pérez. ¿Qué dicen? ¿Concuerdan? ¿Cómo se vería el ruido rosa? Voy a ponerle aquí. Ruido
rosa. El ruido rosa, ¿cómo se observaría por FFT? Recordemos que en teoría deben de tener en su acervo de aplicaciones en el celular, deben de tener su sonómetro, su analizador de espectro, y les encargué en su momento generadores de onda senoidal, cuadrada, diente de sierra, para que lo vayan considerando, y también les pedí que tuvieran generadores de ruido rosa y ruido blanco, ¿sí? Si no lo tienen, pues vayan haciendo, porque los van a considerar o contemplar. Entonces, lo malo es que aquí, déjenme ver si lo puedo hacer acá. Y entonces, aquí la situación está un poquito, bueno, no complicada, pero bueno, al fin y al cabo nos va a meter ruido. Es la forma en cómo se escucha. Voy a tratar de generarlo, aunque sea por vía, aquí que ustedes lo alcancen a percibir, la cuestión del ruido rosa y ruido blanco. Entonces, aquí tengo un caso, a ver si se alcanza a escuchar. ¿Sí? Ahí tengo mi ruido blanco. ¿Va? Si no les queda claro, traten de tenerlo a la mano, pues para que lo escuchen. Y posteriormente ruido rosa. Voy a tratar de hacer el cambio automático para que se alcance a percibir. ¿Sí? ¿Sí lo medio escucharon? Sí, profe. Ok. ¿Cómo escucharon el ruido blanco y cómo escucharon el ruido rosa? El blanco era constante. Y el rosa era Más variado, ¿no? como si fuese El blanco es más variado, según yo, y el rosa es más estable. Ok. En ambos casos son ruidos y hasta cierto punto son constantes. Nada más que algo que sí se denota es que uno es más agudo. El blanco, ¿no? Era el que se escuchaba más agudo. Exactamente, más agudo. Y el otro se escucha un poquito más grave. ¿Por qué? Y entonces aquí es donde viene un poquito el tratar de tener las definiciones. En las diapositivas anteriores pudieron haber tenido el material, lo pudieron haber observado y les pedí que lo investigaran. Entonces, voy a hacer una actividad que muchas veces me gusta hacerlo en forma presencial porque es un poco más gráfico. Lo he hecho en forma virtual y bueno, hasta cierto punto funciona porque bueno, nos podemos ver, pero pues, también depende de que participen, ¿no? Entonces aquí me gusta hacerlo de forma demostrativa para que quede un poquito más claro. Y más que nada que entendamos el uso del espectro en frecuencia, ¿sí? El espectro en frecuencia nos va a permitir observar, ¿sí?, ese sonido hasta cierto punto en el ramo de la frecuencia. Y entonces, como bien lo comentaron, en cuestión del blanco, pues tiene, o sea, si estamos viendo el espectro y que es constante, pues lo vamos a ver lineal, como bien lo comentaba el compañero, y es constante. Esto creo que coincidimos la mayoría, que es constante por FFT. El problema está en que cómo lo observo por bandas de frecuencia y que además dijeron que el ruido rosa tiene ese decaimiento, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Bueno, entonces, pues me gustaría que todos participaran. Y si es así, y si quieren participar, me gustaría que pudieran activar su cámara, por favor. ¿Vale? Todos los que quieran participar, adelante, activen su cámara para esta participación. Mientras voy a ir por un poquito de agua. Entonces, activen sus cámaras, por favor. Activen sus cámaras, por favor, los que quieran participar. Vale, entonces, a ver, ya tengo 2, necesito más participantes, por favor, activen cámaras. Yo sé que de repente es complicado, ¿sí? Nos salimos un poquito del confort, pero pues el poder trabajar dinámicos, yo sé que por algo están conmigo en el aspecto de cómo me gusta dar las clases, la verdad es que y si no tengo el apoyo, pues
cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién más? Necesito frecuencias más agudas. No sé si vayan agarrando la onda a qué me refiero. Agudas, con compañeros como un servidor, una alta frecuencia, muy delgado, ¿sí? Y tenemos por ahí algunas frecuencias bajas, ¿no? El compañero David tiene una fisonomía un poquito más grande que la mía. Yo soy delgado, soy a alta frecuencia. Ahí tenemos algunas frecuencias medias. Ahorita nos vamos a convertir en frecuencias, ¿va? Entonces, el compañero David, observo que tiene complexión más robusta. El compañero Araiza, igual, es una baja frecuencia. Y Víctor, baja frecuencia. Macías, es frecuencia media, ¿sí? Bravo, igual. Batres entre grave y media, ¿no? El compañero, sí, el compañero Garduño, pues, frecuencia media aguda, ¿no? En las compañeras Pérez, pues no está, pero bueno, posiblemente por la tesitura sea frecuencia aguda, ¿sí me explico? Y ahí estamos un conjunto de frecuencias. Vamos a considerar a Víctor, a David y a Araiza como frecuencias bajas, ¿vale? Y batres. Y los demás, el resto somos frecuencias medias agudas, ¿sí? Sabemos. Ahora yo preguntaría, en base a este ejercicio, si hablamos de bandas de frecuencias, y hablamos de la banda de frecuencia más baja, ¿de cuál es? Dentro del rango audible serían 32 Hz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Una octava? Ok. Tenemos la banda de 31.5 y la siguiente, 64. ¿Vale? Pregunta, vamos a redondearlos. 32 y 64. ¿Cuántas frecuencias tengo en esas dos bandas de frecuencia? De 32 a 64. ¿Cuántas frecuencias? Rápidamente. No hay que sacar ni siquiera calculadora. 32. 32, ¿no? Perfecto, muchas gracias. 32 frecuencias, ¿va? Vámonos a la más alta. ¿Cuál es la más alta? 16 kilos, ¿no? 16 kilos y la que le sigue una antes, 8 kilos, ¿no? Perfecto. ¿Cuántas frecuencias tengo entre esas dos? Guarneros, ¿no sé cuánto? ¿Cuántas? 8.000. 8.000, ¿no? Si las matemáticas no nos fallan, 8.000. Por lo tanto, ¿cuántas? ¿En dónde tengo mayor frecuencias? Por lógica. Altas. En altas, ¿va? Ahora, el compañero nos dijo que teníamos la misma intensidad en toda la gama de frecuencias para que sea una luz blanca. ¿Estamos de acuerdo? Y que es constante. Y entonces, vean acá, del lado izquierdo tenemos de 20 a 20 la misma intensidad. Entonces, la frecuencia de 20 Hz, 21, 22, 23, la misma intensidad y es constante hasta los 20 kilos. ¿Sí queda claro? Pero aquí viene lo interesante. Cuando yo escucho el ruido blanco, dijeron hace rato, se escucha agudo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar en cuestión de frecuencia, arriba tengo 8.000 frecuencias con la misma intensidad. Es como un conjunto de personas haciendo bulla. ¿Sí? Hay 8. Pero por el lado abajo, nada más está Víctor, David, Araiza y Batres. Con la misma intensidad que las otras 8.000. Pero somos poquitos. ¿Sí me explico? Por lo tanto, ¿qué va a predominar más en el sonido? ¿El grave o el agudo? El agudo. El agudo, porque al fin y al cabo son 8.000. Y a comparación de la baja, tenemos 3 o 4 personas. ¿Sí me explico? O sea, traten de analizarlo y entenderlo. Y entonces, aquí lo interesante viene en el aspecto del ruido rosa. El ruido rosa es igual constante en toda la gama de frecuencia de 20-20. Pero lo interesante es lo siguiente, que el ruido rosa va a ser constante acá. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Acá corrijo mi línea, mi gráfica, y corrijo lo que acaba de decir el compañero. En sí, ahorita lo vamos a ir checando. Aquí lo voy a borrar, ¿vale? Y la línea plana que manejamos por bandas de frecuencia, el ruido blanco, se va. No es correcto como se puso. En forma correcta va a ser aquí. Observemos que el ruido rosa va a ser con el color rojo, ruido rosa,
constante, pero por bandas de frecuencia, ¿vale? Pero el ruido blanco es constante por FFT. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando los cruzamos. Ahora, ¿yo qué tendría que hacer para que mi ruido rosa sea constante en toda la gama de frecuencias? Sabiendo que en baja frecuencia, o sea, ¿qué tendría que ser Víctor, David, Araiza y Batre en comparación con el resto del grupo para poder compensar fuerza? ¿Cuál tendría que ser la analogía para que igualemos fuerzas? Digamos, ahí está Héctor, ahí está Guzmán, ahí está Bravo, estamos el resto del grupo que tenemos la misma fuerza, ¿sí? Pero acá en la mayoría somos, vamos a poner así, somos ahorita 25, por lo menos 20 estamos del otro lado y los otros 4 o 5 están en la baja frecuencia. ¿Qué tendrían que hacer Araiza, David y Víctor para igualar fuerzas? Para que predomine y se escuche. ¿Aumentar la frecuencia? Hablar más fuerte. Hablar más fuerte. O sea, ¿qué quiere decir eso? De hablar más fuerte. ¿Potencia? Exacto. Aumentar la ganancia o la amplitud de la voz de David, de Víctor y de Araiza y de Bate. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa ahí en la alta frecuencia? ¿Qué tendría que hacer? Bajarle un poco, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Para que sea constante. Porque recordemos que aquí son 32 frecuencias, ¿sí? Y acá son 8000. ¿Sí queda claro? Yo, como siempre lo he dicho, ¿no? Siempre lo tomo como referencia a muchas, a mí me encantan las películas y trato de buscar como que la analogía. Yo supongo que han visto la película de 300. ¿Sí? ¿Hay alguien que no la haya visto para que... Sí. ¿Sí la han visto todos? Spoilela, profe. Pues, ¿Sí la han visto, sí o no? sí. Sí. Ok. Diga lo siguiente. ¿Cuál es la parte interesante de los 300? Que todos gritan, ¿no? ¿no? Derrotaban ejércitos más grandes. Ajá, que siendo un grupo tan pequeño derrotó. Era un grupo pequeño, exactamente. ¿Y qué característica tenía ese grupo pequeño? Digamos que la fortaleza, o bueno, el saber distribuirse, aunque sean poquitos, pero ahora sí. De cierta forma estaban diseñados para matar. El trabajo Tenían la equipo, fuerza, ¿no? tenían muchos elementos, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando dijeron los artesanos, nosotros vamos a la guerra? ¿Qué les dijeron? Aunque eran miles, ¿no? Que no eran guerreros, que iban a... Que no eran guerreros. A llegar a morir. Exactamente, no estaban diseñados para matar, no tenían la fuerza, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver a 3 o 4 espartanos, ¿no? A Víctor, a David, a Araiza y a Batres como espartanos. Y del resto somos, ¿qué? Alfareros, a maestros, alumnos, que no estamos diseñados para eso. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿cuál es el común de los espartanos? Pues la fuerza, ¿sí? Estaban diseñados para eso. Entonces, en forma análoga, lo que necesitan las frecuencias es mayor amplitud. Ahora, si recordamos un poquito el ejemplo del ruido blanco y el ruido rosa, escúchenlo, traten de ustedes bajar la aplicación y hagan la comparativa y van a percibir que no es que tanto distorsionado, sino al fin y al cabo se escucha más grave. ¿Por qué? Porque necesito mayor ganancia en baja frecuencia que en alta. Y entonces va a predominar más el grave en ese sonido, en el ruido rosa. Y aquí ahora sí tomo el ejemplo que nos dijo el compañero de los 3 decibeles de decaimiento, pero es del lado por el FFT. Entonces lo veré así. ¿Por qué? Porque voy a tener menor amplitud acá, pero mayor amplitud en baja frecuencia. ¿Sí? Una línea recta de esta forma, ¿va? Pero recordemos que ¿dónde tenemos mayor frecuencias? En altas. Y entonces, ¿cómo lo voy a ver por FFT? ¿Cómo ¿cómo lo vería por bandas de frecuencia? El ruido blanco. ¿Es constante realmente? No. No. Va a haber
un incremento de 3 decibeles por Va a ser octavo. va a ser escalonado, pero en aumento, ¿no? Cada 3. Exactamente. Entonces va a ser el mismo escalón, pero hacia arriba, en forma ascendente. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ya comentamos que donde hay mayor cantidad de frecuencias es en agudas, y si tiene mayor intensidad, bueno, tiene la misma intensidad, pero son más, pues va a haber un incremento en agudas, y se escucha agudo. ¿Sí me explico? Y entonces aquí lo que estamos viendo es que para poder tener esa respuesta plana, o sea, en ambos lados tenemos respuesta plana, nada más que una es en forma lineal y la otra es por bandas de frecuencia. Y que en el caso de bandas de frecuencia, para poder compensar el ruido rosa, lo que hago es generar con mayor amplitud la baja frecuencia, y así como va aumentando la frecuencia, va decayendo la amplitud. ¿Sí queda claro? Y entonces era forzoso entender el analizador de espectro por bandas de frecuencia y por FFT para que veamos la diferencia entre uno y otro. ¿Sí queda claro? Y entonces, en ambos casos, el ruido rosa y el ruido blanco va a ser constante, pero el ruido blanco va a ser constante en FFT y el ruido rosa en bandas de frecuencia. ¿Sí queda claro? Sí, entonces, pues muchas gracias a los alfareros, a los espartanos por esta actividad. Me gusta mucho hacerlo de esa forma para que se entienda la analogía de lo que estamos trabajando. Vamos a hacer el ejercicio en clase, vamos a ver la respuesta en frecuencia, vamos a aplicar ruido rosa y ruido blanco, y vamos a ver eso, ¿sí? Para que entendamos lo que está pasando, y que si yo pongo una señal que sé que es plana, que sé que mi altavoz posiblemente reproduzca esa respuesta plana, y que el analizador de espectro sé que va a ser plano, pero que mi curva no sea plana, ¿de quién voy a depender? ¿Sí me explicó? O sea, sé que mi señal de excitación es plana, sé que mi dispositivo que lo va a reproducir es plano, sé que mi analizador de espectro sé que me tiene que arrojar una respuesta plana, pero mi respuesta que estoy obteniendo no es plana. ¿De quién estoy dependiendo? ¿De la banda? ¿Del micrófono? Del micrófono. Del micrófono nada más. ¿Sí me explico? O sea, de mi sistema que estoy analizando es el micrófono, al fin y al cabo. ¿Sí me explico? Idealmente ya dijimos en la diapositiva, la respuesta es plana del micrófono, ideal, pero real es la que voy a obtener. ¿Sí me explico? Y entonces vamos a comparar entre una modalidad que va a ser por tonos, ¿sí? Y la otra va a ser con el ruido rosa, o ruido blanco, dependiendo del tipo de análisis. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, así es como lo vamos a hacer. La clase de mañana vamos a sacar la respuesta en frecuencia por esos dos caminos, ruido rosa, ruido blanco, y por tonos. La sensibilidad va a ser a una cierta distancia, vamos a tratar de medirla, tener la mejor condición de voltaje, para que tampoco, y algo importante para que no se vayan a quejar, por favor, lleven audífonos o lleven tapones auditivos. Vamos a estar con tonos, entonces ahí pues va a ser hasta cierto punto molesto, ¿sí? Pero bueno, al fin y al cabo, al término de la clase no les va a provocar mucho, que si acaso una tinnitus, y que dure un intervalo de cierto tiempo, pero no pasa de ahí, ¿sí? Entonces vamos a hacer el estar generando tonos, y entonces si es molesto, entonces traten de conseguirse sus tapones auditivos, lo pueden conseguir. Yo los he visto hasta en la misma farmacia del ahorro, los he visto en la Trooper, ¿sí? En algunas de audio pueden encontrar, ¿sí? Protectores auditivos, y los pueden conseguir, no son muy caros, para que también se vayan acostumbrando en tener ese tipo de dispositivos, para poderse aislar un poco la intensidad de esos tonos. ¿Y qué más? Pues nada más, ¿sí? Todo el material se va a poner ahí. Les voy a pedir el apoyo de poder colocar el equipo y poderlo distribuir para tener el uso y podamos optimizar los tiempos. Sí, tenemos que sacar la respuesta en frecuencia y la sensibilidad en esa primera sesión, y en la segunda va a ser patrón de captación, que es lo que sigue. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Todo claro?
Espero que les haya gustado la dinámica. Muchas gracias por los que apoyaron. Me gusta hacer este tipo de cosas porque al fin y al cabo es un poco más demostrativo. No hay como lo presencial, el poderlos poner enfrente y que pues estamos un poco no es el afán de insultar para nada. La verdad es una dinámica que me gusta hacer. Yo me meto también en la dinámica para que no se sientan, ¿no? O sea, no es una situación de estar ahí haciendo alguna mofa, ¿no? Ok, no te preocupes, no te preocupes. También entiendo de repente que no podemos activar, no hay ningún problema, ¿sí? Más que nada es esta cuestión de participar, ¿no? Esa es la idea. ¿Va? Entonces, pues vamos a aprovechar, compañeros, el cambio de la liga, por favor. Vamos a irnos a la siguiente para poder continuar, ¿no? Porque nos queda poco tiempo. Gracias. Regresando a lo que estábamos comentando, pues hay que ir continuando con la parte de la explicación. Entonces vamos a tratar de llegar a una conclusión de lo que se va a realizar. Como les decía, vamos a tratar de sacar la respuesta de frecuencia, la sensibilidad de esos dos elementos. Les recuerdo, la próxima semana vamos a ver la posibilidad. Ahí sí les voy a encargar muchísimo al equipo 1. Recordemos que el equipo 1 le toca el lunes, entonces pues se viene el tiempo bastante complicado. Vamos a ver si en el mejor de las formas, dentro de la explicación que viene en ese libro que les capítulo, viene un procedimiento para poder hacer algunas prácticas, que eso es lo que vamos a tratar de considerar al momento de que nos volvamos a incorporar, que es regresando de vacaciones. Va a haber una práctica de altavoces. Y bueno, aquí hago un paréntesis. Si no me alcanza el tiempo, no se preocupen. Entonces, eso vamos a tratar de que si no lo vemos en el momento de la exposición, porque bueno, mañana es práctica, a lo mejor hacemos un inter en alguna exposición para ver lo que nos llegase a faltar ahorita. Pero sí quiero quedar claro de lo que se viene. ¿Sí? En la práctica, el equipo 1 y 2, que les toca el 4 y el 6, tienen que exponer su tema, todo como está ahí estructurado, y van a estructurar una práctica para altavoces, para el equipo 1, y una para el equipo 2, que es procesadores de audio. Vamos a hablar de ecualizadores. Entonces, en el caso del equipo 1 y 2, pues va a ser altavoces y crossovers, en cuestión práctica. Entonces, aquí la situación viene lo siguiente, que van a tener que generar una práctica en relación a lo que podamos medir. La idea, vamos a tratar de medir en cuestión de altavoces, ¿sí? Su respuesta en frecuencia, su impedancia, ¿sí? Su frecuencia de resonancia y su factor de calidad. Esos son los elementos que vamos a tratar de trabajar en práctica, ¿sí? En esas dos sesiones. Posteriormente, en filtros lo mismo. Vamos a hablar de crossovers, activos y pasivos, o filtros activos y pasivos. Entonces, aquí la cuestión es podernos poner acuerdo, a lo mejor por lo menos el equipo 1 y en algún momento el equipo 2, para poder ver lo referente a la práctica. Yo tengo un material con el que yo trabajo para la parte del proyecto de altavoces. Recordemos que el proyecto se viene al término del segundo parcial, que es la primera o segunda semana de mayo, y ya de ahí libre para el tercer parcial. Recordemos que el proyecto va a ser en forma individual o en pareja o con 3 personas, ¿sí? Si en algún momento alguien tiene considerado el poder realizar como proyecto el diseño y el desarrollo del gabinete, adelante, ¿sí? Aquí pues ahorita se está viendo la situación del regreso, ¿sí? Posiblemente la próxima semana. Y de ahí a la siguiente, regresando de vacaciones, pues mucho más factible. Entonces aquí la cuestión es la forma de cómo se va a trabajar el proyecto. Al momento que terminemos la parte de exposiciones, se evalúa y todo, de ahí pues van a ser clases pues en base al proyecto, ya no es tanto de estar viendo teoría, sino simplemente enfocarle al proyecto. Entonces aquí vamos a tratar de manejar 2 formas, 2 caminos, una que sea en forma individual y por parejas o 3, y se haga así, o la otra alternativa que no me acuerdo si lo comenté, porque son 4 grupos y ya de repente no me acuerdo muy fácilmente. Les comentaba que yo generaba proyectos cuando era presencial, uno grupal, ¿sí? Un proyecto grupal
que hasta cierto punto nos facilitaba el trabajo, pero por el otro lado optimizábamos porque, bueno, hacíamos un proyecto puntual en cuestión del grupo, ¿sí? Proyectos que he generado y que son muy orientados a esta parte y que además se retoma mucho el diseño de gabinetes, es el poder hacer o un dodecaedro, ¿sí? O hacer un bash reflex o un laberinto, ¿sí? Esa opción, lógicamente, pues tiene que estar en consenso del grupo, ¿sí? Ya ahorita lo planteé el grupo 5, ahorita estoy con el grupo 6, al rato con el 7 y el 8, y la idea es plantear, ya lo que ustedes decidan como grupo, se va a aceptar. Si dicen, no, pues es que yo quiero trabajar mi proyecto y es algo específico, un problema, y tendrá que ser así para los demás grupos, ¿no? Los demás equipos. O igual poder considerar la mitad y la mitad, no sé, ya va a depender mucho de ustedes. Les soy sincero, para mí si fuera uno solo, pues bastante sencillo en cuestión de trabajo, pero si se, no, pues en general que hacerlo en forma individual o pareja, también, o sea, pues, al fin y al cabo, ustedes van a decidir de qué forma se va a trabajar, ¿sí? La ventaja de hacerlo, ventaja y desventaja de hacerlo uno solo, es que es un solo elemento, pues para tantos. Entonces aquí lo que podríamos considerar es que así como están los equipos, digamos, bueno, algunos van a hacer la caracterización de los altavoces, medir, necesitamos estar en el laboratorio, estar caracterizando, sacar la respuesta, ¿sí? De cada dispositivo, se puede manejar de 2 o 3 dispositivos, hacer el diseño del gabinete, hacer la caja, todo. Ahí, aquí, una situación complicada dentro de las desventajas es el poder realizar el gabinete. Imagínense una esfera, ¿sí? En el cual constituye el tener 12 altavoces, pues ahí en primera tendremos que saber a alguien o que tuviera el conocimiento de poder trabajar madera, o sea, un carpintero, pues para poder hacer los cortes, porque no son cortes rectos, y ni siquiera 45, son ángulos específicos que tendríamos que tener. Entonces tenemos que tener una sección de caracterización de los altavoces, otra la caracterización de lo que es el gabinete, otro el armado, otro la interconexión y pues muchas cosas, ¿no? O sea, aunque se suene algo sencillo, a la vez es complejo para poderlo realizar. Y los altavoces, lógicamente no podemos considerar altavoces grandes, tienen que ser de dimensiones pequeñas, ¿sí? Normalmente promedio están entre 4 a 6 pulgadas para manejar la esfera, ¿sí? El tamaño. Más aparte, pues la estructura donde se va a sujetar, ¿sí? Entonces son muchas cosas que se tendrían que considerar, pero pues al fin y al cabo se haría la caracterización de los altavoces en forma individual, el armado, se arma y la caracterización de la esfera completa para poderla tener caracterizada y de ahí pues hacer alguna actividad de aplicación de esa esfera, ¿sí? Entonces son muchas cosas que podríamos estar considerando en ese tercer parcial, en el estar midiendo, trabajando. Es mucha chamba, sí es mucha chamba, pero pues ya va a depender, ¿no? Entonces sí es importante que lo vayan considerando, lo vayan pensando. Tienen estas 2, 3 semanas, más aparte vacaciones, pues para ir viendo de qué forma se va a trabajar el proyecto, ¿sí? Si en algún momento quieren ver lo que se ha hecho, yo les puedo mostrar. Tenemos en existencia los 2 dodecaedros, nada más que uno, por desgracia, en cuestión de uso, se cayó y pues pues ya está, pues digámoslo así, defectuoso, ya tiene está deformado. Tenemos uno que hasta cierto punto fue reciente antes de la pandemia y tengo el subwoofer. El único problema del subwoofer, al ser de laberinto y por las características, porque todo se calcula, pues quedó de dimensiones por lógica grandes, porque el altavoz es de 18 pulgadas, 12 pulgadas, no recuerdo. Pero lo interesante es que está caracterizado el laberinto, entonces está todo bien, nada más que sí es de casi 1 metro por 90, entonces lo tengo como un mueble complementario, ¿no? Y ahí ya se imagina con mi compañero de cubículo el tener ese módulo. Pero bueno, la ventaja es que se puede ocupar para las mediciones que se realizan en octavo y en noveno, y en algunos casos hasta sexto semestre, ¿sí? Para que vean el comportamiento de estos sistemas, que todo eso se caracteriza, y que si tú lo ves en el mercado, pues son dispositivos caros, aparte, ¿no? Pero bueno, entonces sí es importante que lo vayan considerando para que cuando terminemos el segundo parcial, pues ya, o sea, son tiempos en el cual tendríamos que estar casi en laboratorio, estar trabajando con el proyecto, el avance. Aquí va a estar algo interesante porque estos últimos años
pues han sido proyectos que quedan en papel o los hace, pero pues no se entrega nada porque pues estábamos en casa, ¿no? Entonces acá ya estaríamos en forma presencial, tendríamos que ver muy bien los tiempos, los horarios, todo para poder trabajar y considerar que a lo mejor en los laboratorios, si no están ocupándose, podamos trabajar, pero si están ocupados, pues ver qué opciones podríamos tener, ¿sí? La verdad es que se complica un poco, pero bueno, pues podemos trabajar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, chequenlo mucho, por favor, si necesito respuesta, casi regresando de vacaciones, ¿sí? Para que ustedes valoren de qué forma se trabaja y qué podemos hacer, ¿sí? ¿Qué les gustaría hacer como proyecto final? Que con eso es con lo que concluiríamos. Les recuerdo que el genera eso. Por esta última situación que se presentó, lógicamente habrían evaluación de 2 prácticas, que sería la de altavoces y la de filtros, como práctica, 5 y 6 serían las últimas, y se evaluaría nada más el puro proyecto, ¿sí? Lógicamente con su documento que ampara todo lo que se trabajó, sea en forma individual o sea uno colectivo. ¿Qué otra cosa? Y también recordemos que tenemos pendiente ahí las participaciones. Todo eso se cuenta, entonces al fin y al cabo, pues ya la calificación final, pues es lo que les va a ayudar muchísimo para su evaluación final, o sea, sus evaluaciones de los 3 parciales. ¿Va? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces ahí les encargo muchísimo qué es lo que van a considerar para que ustedes tomen la decisión y ya de ahí, pues las clases nada más es el estar avanzando con los proyectos. Si en algún momento dicen, bueno, yo quiero trabajar con un proyecto externo, adelante, se hace, y dice, no, pues es que estoy ahorita a lo mejor haciendo esta etapa de mi proyecto, no me conecto, si es que va a ser toda en línea, o no me presento, pues ya es el avance. Al fin y al cabo vamos a tener unas semanas. Recordemos también algo muy importante es que vamos a tratar de acabar al primer inicio de la apertura del SAIS, o sea, una semana antes, para que se estén entregando al momento de que se aperture el SAIS y yo concluya. O sea, para que hasta cierto punto me queden 2 o 3 semanas posterior, por cualquier situación que faltase en alguna persona en especial, tanto de este grupo como de demás, para que yo concluya, por lo menos la siguiente semana, y yo lo más seguro es que ya el posterior ya esté en los exámenes profesionales. Como les dije, yo estoy en DPP, pero en PI, que es noveno, pues vamos a estar participando en jurados. Entonces, pues el trabajo se nos va a triplicar, pero muchísimo. Entonces, ya no les quiero fallar ahí. Por eso es importante que concluyamos lo más pronto posible, o sea, hacia principios mayo, junio, ¿sí? Entonces, tenemos que concluir a principios de junio para que yo no les falle a ustedes en cuestión de calificación, estar evaluando, que me estén entregando. Ya tenemos que ir concluyendo a principios de junio, ¿vale? ¿Sí? Pues bueno, entonces, ¿sí queda claro para todos? ¿O alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces, la siguiente semana, pues iniciamos exposiciones, por lo tanto, pues, se viene un poquito la parte complicada para cada equipo expositor. Necesitamos verlo del lugar y todo para que vayan considerando todo eso. Muchas gracias, David, la verdad es que te agradezco el apoyo, porque bueno, sí dependemos mucho de ese material, pues para poder proyectarlo. Entonces, hay que ir checando. Además, la única petición entonces ahorita sería que viéramos la sede de dónde va a ser, para que podamos exponer, o a lo mejor decir, bueno, lo hacemos en el salón y conseguimos algo para cubrir y que tengamos una mejor visibilidad de la imagen y poder trabajar. Entonces hay que buscar alternativas para que logremos ese buen trabajo, ¿sí? Y pues poder avanzar. Bueno, entonces ya para concluir, les comentaba, entonces ya nada más, si no nos da tiempo de ver todo, no se preocupen, vamos a tratar de considerar algunas sesiones de las mismas exposiciones para terminar, pero sí tenía la intención de poder comentar un poquito la parte del ruido, la parte final de estos elementos para que no tengamos dudas. El otro parámetro que vamos a tratar de trabajar la siguiente, o sea, no esta de mañana, sino la siguiente semana, es la directividad, o también conocido como patrón de captación, porque normalmente cuando hacemos referencia de directividades está asociado mucho al altavoz,
en la forma de radiación, ¿no? Pero aquí la directiva está muy enfocada hacia dónde voy a dirigir mi micrófono para que tenga la mejor captación del sonido. Entonces vamos a continuar con las lecturas. ¿Alguien que me pueda echar la mano? Yo, profesor. Adelante, Kevin, gracias. La directividad es una variación de la sensibilidad de un micrófono en función de la dirección de propagación del sonido incidente respecto de su eje. La sensibilidad relativa de un micrófono depende de la dirección de capacitación de la onda sonora y representa mediante un diagrama de coordenadas polares normalizado respecto de la dirección de máxima sensibilidad. La figura 21 muestra cómo se realiza el diagrama polar de un micrófono. El resultado es un diagrama que indica la disminución de la sensibilidad respecto de la sensibilidad nominal proporcionada por el fabricante. Así es, muchas gracias. Entonces se dan cuenta aquí, en forma muy burda, está mostrado del lado derecho, en el cual el micrófono, dependiendo de la forma, la estructura del micrófono, ahorita voy a simular esto con ayuda del plumón. Recordemos que en algunos tienen forma, digamos, como tipo maraca, la cual es a 0 grados, ¿sí? La mayor parte de captación, 0 grados, y del otro lado, 180 grados, dependiendo del tipo de micrófono, puede captar o no captar el sonido, y a 90 y a 270, igual puede ser que capte o no capte el sonido. Pero si es tipo, digamos, como mi borrador, en el cual la estructura sea de esta forma, entonces capte bastante bien por la parte de la almohadilla y la parte trasera a 0 y a 180 grados, pero a 270 y a 90 no capte nada. Y que por ese tipo de diseño, normalmente puede ser de tipo bidireccional el sonido, que es lo que vamos a ver a continuación. Muchas gracias. Y bueno, vamos a observar el voltaje que nos va a arrojar a la salida. Algo parecido que hemos estado haciendo, pero lo único que vamos a hacer es cambiar el ángulo. Ahí yo tengo una estructura que hice ya algunos semestres anteriores, con ayuda de los chicos de séptimo, una estructura como tipo, una tabla, ¿sí? En la cual distribuimos un patrón polar para poderlo poner en el piso y poder mover el micrófono o el altavoz para poder ver su patrón de captación. Y está rotulado cada 10 o 15 grados aproximadamente para ver en todo el rango de frecuencia. Entonces y con eso nos va a servir pues, para ver de qué forma está captando los sonidos esos micrófonos. Perfecto. ¿Alguien que puede continuar, por favor? Yo, profe, si quiere. Adelante, Gabriel, muchas gracias. El diagrama polar permite la clasificación de los micrófonos en función de la forma de su curva. Las curvas típicas de directividad de un micrófono son las siguientes. Omnidireccional. Este tipo de micrófono capta el sonido de manera uniforme en todas las direcciones, por lo que su sensibilidad no varía con el ángulo de incidencia de la onda sonora. Figura 22.A. Esta respuesta es ideal para captar el sonido ambiente en lugares abiertos. La bidireccional proporciona la máxima sensibilidad al sonido que proviene de la parte frontal y su opuesta, disminuyendo en los laterales. Figura 22.B. Es un micrófono idóneo para ser utilizado entre dos locutores enfrentados, ya que atenúa las señales que proceden de los lados. Así es. Muchas gracias. Si se dan cuenta aquí, entonces aquí estamos viendo dos patrones que nos van a servir y que si se acuerdan la clase pasada observamos que en la parte acústica o física del micrófono podemos tener micrófonos de forma omnidireccional y bidireccional y que como bien lo muestra la gráfica podemos ver que a 0 grados capta igual que en 180, que 270, que 90, en todos lados capta igual y que hacia el centro de la circunferencia sería 0 en sensibilidad y que hacia afuera sería el máximo de sensibilidad que pudiera captar ese micrófono, y que lo podemos rotular en voltaje o en decibeles, que normalmente lo vamos a ver en decibeles. Y el caso bidireccional, también conocido como figura de 8, pues va a captar a 0 grados bastante bien y a 180 grados, y cada vez que nos vamos moviendo en grados hacia 270 y 90, ya la captación va a ser casi nula en cuestión de la captación, ¿no?
Otro tipo, también muy conocido, es la siguiente. A ver, ¿quién dijo yo? Aparte de, a ver, Víctor. Bueno, es que no veo muchos aquí. Yo, profe. Adelante, Maciel. por favor. Ajá. Unidireccional. Este tipo de micrófono tiene muy buena sensibilidad a los sonidos que proceden de puntos situados delante del micrófono, atenuando los sonidos procedentes de la parte posterior. Como solo recoge los sonidos frontalmente, se utilizan en ambientes ruidosos cuando solo es necesario captar el sonido de una fuente y eliminar los sonidos no deseados en función de su directividad. Estos se clasifican de la siguiente manera. Continúe, por favor. Cardioide. Recibe este nombre debido a que su diagrama tiene forma de corazón. Es un tipo de micrófono muy direccional y poco sensible a los sonidos que proceden de los laterales, presentando prácticamente un nulo de sensibilidad en la parte trasera, y es la figura 22.c. Hipercardioide. Es más direccional que el cardioide, buscando una sensibilidad muy grande en el eje principal, pero a costa de aumentar la sensibilidad por su parte posterior, figura 22D. Se utiliza en lugares de mucho eco para rechazar la señal reflejada. Así es, y entonces si se dan cuenta también va a depender mucho el uso. Si se dan cuenta, en este caso del micrófono cardioide, pues va a ser muy utilizado, vamos a tomarlo como una aplicación, en cuestión del músico, que sabemos que el músico normalmente va a estar enfrente de un monitor para estar recibiendo pues un monitoreo de lo que se está escuchando, y entonces tiene una referencia. Entonces si se captara eso, pues lógicamente se estaría retroalimentando el efecto Larsen, y entonces pues, no se busca eso. Entonces por eso se ocupa ese tipo de micrófonos, para evitar lo que venga en la parte trasera del micrófono, y ese sería un uso. En el caso del omnidireccional, normalmente se considera para cuestiones ambientales. ¿A qué me refiero? Imagina estar en un concierto en el cual estás microfoneando de forma puntual, pero si quieres tener el ambiente o las dimensiones o las características del recinto, se ponen micrófonos ambientales para captar lo que se está reproduciendo ahí, capta todo y lo recibes, ¿sí? Y en el caso del bidireccional, como lo comentaba en el texto, pues para locución, cuestiones en el cual con dos personas, con un solo micrófono, interactúas con él en la parte frontal y en la parte trasera, y con un solo micrófono tienes la señal, ¿no? Son ya usos. Y tanto el hiper como el super, pues vamos a ver que normalmente es para captar algo directo y algo que complemente o haga ciertas cancelaciones. Un ejemplo muy práctico, no sé si han ido ustedes a orquestas sinfónicas, de los cuales pues, sabemos que hay una cierta estructura, un cierto acomodo, y que si en algún momento tú quieres captar, un ejemplo, los primeros violines, pues tenemos asegurado eso, y que podría complementarse con los segundos violines o algunos otros elementos para enriquecer la grabación. Entonces eso va a depender mucho del uso que se le quiera dar al micrófono. Y el tercer caso, a ver quién dijo yo. Víctor, ahí estás, Víctor. Espera. O Héctor. Sí, profe. Adelante, Víctor, por favor. Cardioide. Tipo intermedio entre el micrófono cardioide y el bidireccional, ya que su sensibilidad no es nula en la parte superior. Debido a que la respuesta... Posterior. Debido a que la... ¿Ahí? Ok. Sí, es que dijiste superior, no es posterior. O sea, tanto frente como atrás. Posterior. Sí, perdón. Debido a que la respuesta del micrófono depende de la frecuencia, sobre un mismo diagrama polar se representa la directividad a diferentes frecuencias. Así es. Entonces, o sea, se han dado cuenta, siempre hemos comentado que el sonido depende de la frecuencia, ¿sí? Recordemos que la baja frecuencia es omnidireccional y que la alta es muy direccional. Y aquí podemos observar en este esquema, del lado izquierdo, en la parte baja, que va a cambiar el patrón dependiendo de la frecuencia. Observamos que en el caso de la baja frecuencia, casi tiende a ser como que muy abierto hasta cierto punto, a un punto, cubre más, pero que cada vez que vas aumentando la frecuencia se hace más y más y más direccional. Y entonces de aquí nuestro ejercicio que vamos a hacer
en cuestión de patrón, pues vamos a hacerlo a diferentes ángulos, sí, efectivamente, cada 15 grados, y cubrir todo el patrón polar, pero también a diferentes frecuencias, ¿sí? Por desgracia, aunque bueno, posiblemente en el regreso podremos considerar a lo mejor alguna sesión más de práctica, vamos a tratar de hacerlo, porque la práctica 4 va a ser completamente en línea, entonces ahí nos da un poquito de chance de poder a lo mejor tener una clase más en cuestión práctica, o sea, tenemos ahorita de cajón 2, a lo mejor podríamos asegurar una tercera por si es necesario, pero aquí la idea es que vamos a trabajar en el mejor de los casos con 250 Hz, con 1000 Hz y con 4000, para que vean cómo es que cambia en cuestión de la frecuencia, y vamos a tratar de trabajar con 1 o 2 micrófonos, ¿sí? La clase pasada con el equipo anterior, pues sí logramos trabajar hasta cierto punto con 2 micrófonos para poder comparar, más que nada. Y entonces observamos de que va a ser la sensibilidad menor o mayor dependiendo de la frecuencia, y que va a estar representado por este patrón polar, ¿sí? Recordemos que la tarea pasada, pues les dejé ahí una actividad en cuestión de micrófonos. Vamos a ver si lo podemos retomar más adelante, porque pues ahorita ya no nos alcanza el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de ir avanzando poco a poco, ¿vale? Entonces ya nada más paso lista, me recuerdan quiénes son los que participaron, y sería todo por el día de hoy, ¿sí? Entonces déjenme nada más preparar aquí la lista para poderles pasar la asistencia. Entonces, Héctor. Presente, profe. Gracias. Manuel Alba. Presente. Gracias. Los que hicieron lectura también me recuerdan, por favor. Ricardo, Alexis Araiza, también, muchas gracias también por los comentarios. Presente, profe. David Barroso. Presente, profe. Gracias por la participación, los comentarios. César Armando Batres. Presente, profe. Sí, fui espartano. Muchas gracias. De ahí, hay igual los de ruido rojo y ruido blanco. Bueno, la participación, igual también, por favor. Ricardo Isaac Bravo. Participé. Muchas gracias. Jesús David. Presente, profe. Gracias. Bueno, que no tienen activo la cámara, pero los que puedan, más que nada para acordarme, porque si no los veo, no sé quiénes son los que participaron, pero si no me recuerdan nada más. Brian Fernández. Presente, profe. Gracias. Enrique Gallardo. Presente, presente. Gracias. Pavel Galván. Presente, profe, hice lectura. Perfecto, muchas gracias. Esteban Garduño. Presente, profesor. Bien. Yo también. Gracias por la participación. Juan Carlos Guarneros. Presente y sí participé. Sí, muchas gracias. David Guzmán. Estoy presente. Gracias. David Hernández Fragoso. Fragoso se encuentra. No se encuentra, no escucho. Jonathan Hernández López. Hernández López se encuentra. Creo que no tampoco. César Eduardo Hernández. Tampoco. Iván Hernández Palma. Presente, profesor. Gracias. Muchas gracias. Brian Juárez. Presente, profe. Gracias. Jesús Macías. También, muchas gracias por el apoyo. Presente, gracias. Armando Morales. Presente, profe. Ok, también, muchas gracias. Mauricio Eduardo Ortega. Presente. Gracias. Ok. Adrián Ortigosa. Ortigosa. ¿Se encuentra? Creo que no. Lilia. Presente, profe. Gracias. Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Fátima Romero. Presente, profe. Gracias.
Kevin Urban, también muchas gracias por la participación. Sí, gracias. Ángel Alberto. Ángel Alberto. Vargas Capetillo, no está. No está. Sebastián Vega. Jiménez. Presente, profesor. Gracias. Disculpa una pregunta. ¿Mañana va a ser en el laboratorio o en el salón? En el laboratorio. En el Z2, tercer piso, subiendo escaleras a mano derecha, el laboratorio 2. Ah, ok, vale. Gracias, profe. En teoría sería presencial. Si en algún momento, bueno, en teoría se supone que serían todos, pero bueno, los que puedan, sin ningún problema, y los que no, en línea, vamos a tratar de estar en sincronía igual. Rodrigo Zárate, no está. Víctor Daniel Cepeda. Presente, profe. Sí, participé. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. Y creo que ya es todo. Perfecto, muchachos. Pues eso sería todo. Les agradezco que se hayan conectado. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos.